Bien, un placer. Dios le bendiga a todos nuestros personas que están escuchándonos y viéndonos a través de esta plataforma. Para mí es un privilegio traer este tema porque además de la información que tengo, he vivido muchas cosas dentro de lo que es el desorden. He tenido muchas experiencias difíciles en mi vida por tener desorden. Y quiero comenzar citando dos versículos de la Biblia sobre los cuales quiero basar mi exposición. Hay uno que está en el libro de Salmos, los dos están en el libro de los Salmos. Salmo 119, 91 dice, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Eso significa que Dios tiene un orden en este mundo y que el que no cumple con eso tiene problemas. En el mismo capítulo de Salmo 119, el autor en otra parte dice, ojalá hubiesen sido ordenados mis caminos, entonces no habría yo vivido experiencias difíciles por no haber cumplido con esta. Él está diciendo en una parte que Dios tiene un orden y en otra él dice, yo no he respetado ese orden, he pasado mucho trabajo. Yo creo que Dios es un Dios de orden, así lo dice la Biblia, pero es deber nuestro someternos a ese orden y vivir la vida que Él quiere, no como nosotros querramos, sino como Él lo estableció. Y cuando uno entonces hace del sistema de Dios nuestro estilo de vida, Mm, entramos en bendición. mamá. Yo quiero entonces en el día de hoy explicar cómo con la guía del Espíritu Santo yo puedo vivir en ese orden que estamos diciendo. Y Santo yo Dios. quiero definir tres palabras, tres expresiones a las que me quiero referir en todo este tiempo. Primero hablaremos de disciplina personal. ¿A qué me refiero con eso? Quiero integrar el concepto dominio propio, que es eso, y luego hablar acerca del fruto del Espíritu Santo como la forma maravillosa de vivir en este mundo guiados por Dios. Voy a explicar cada uno de estos con detalles para que podamos entenderlo. Cuando hablo de disciplina personal me refiero a que hemos llegado a un nivel en que hemos desarrollado un carácter a través de hábitos, y manejo sabio de principios que hemos llegado a un nivel tal en que estos nos dominan a nosotros. Es decir, aunque yo no quisiera hacer algo, yo como quiera lo hago porque ya mis principios y mis hábitos, esa forma de disciplina me gobiernan a mí. Dentro del concepto de disciplina que ya he explicado, quiero decir que hay 5 palabras que subexplican este tema. La persona disciplinada primero, una persona segura de sí misma, es decir, que sabe lo que quiere. Número 2, es alguien que tiene determinación. No solamente sabe lo que quiere, sino que da paso para lograr lo que quiere. Lo tercero es que tiene consistencia. Es una persona que cada día hace algo para lograr eso que quiere. Es también persistente, es decir, hasta que yo no logro lo que me propuse, yo no me detengo. Y número 5 es que es una persona enfocada. El disciplinado entonces es alguien que tiene un control de sus acciones y no las circunstancias lo dominan, sino el propósito de su vida que él tiene. Por ejemplo, si una persona dice, yo quiero comprarme un carro, el que es disciplinado en el tema seguridad sabe qué carro quiere, de qué color lo quiere, de qué año, de qué precio. Él aclara muy bien qué tipo de cosa quiere y no importa quién venga, oferta una propuesta, él no negocia lo que él quiere porque ya él en su sistema disciplinario estableció hacia dónde va, seguridad. El segundo paso que yo explicaba que la determinación es ese carro que él quiere, él comienza ya a dar pasos, él averigua dónde venden, él averigua quién tiene la mejor opción, él ha ahorrado inclusive para ya comprar ese carro, sabe cuánto cuesta y cuánto tiene. Ha hecho cosas para que ese plan, que eso que él quiere se dé. La otra cosa que haría con ese carro es que él hace algo hoy, va a una diligencia hoy, mañana hace otra, guarda una parte de dinero hoy, mañana guarda para otra parte. Cada día va haciéndole algo a ese plan. La persistencia es que hasta que él no compró el carro, que él se montó en él no termina el asunto. No dejó eso de que yo quiero un carro y lo dejó por mitad y se olvidó de eso. No, el disciplinado hasta que no lo consigue no se detiene. Eso es persistencia. Y lo último es enfoque. Significa que cada día él está enfocado y no permite que distracciones
dominen su escenario de vida porque él sabe lo que quiere y ya ha trabajado para conseguirlo. Entonces la disciplina es un estilo de vida en que yo no hago lo que cuando yo no quiero hacer algo, no, yo como quiera lo hago porque yo me propuse esto. Y eso que yo quiero es tan fuerte que me domina a mí y me mueve a hacer las cosas. El disciplinado, entonces, vive una vida en orden. Ahora hablemos un poco del otro concepto que es el dominio propio. El dominio propio es cuando hay principios internos, es como reglas internas que yo tengo, en que yo voy a hacer lo correcto, aunque me gustaría o me dé algún tipo de placer lo incorrecto. El Mm, dominio propio pone los principios y los valores por encima de sus deseos. uf, Por santo. ejemplo, cuando yo quisiera quedarme acostado en mi casa o yo vivir una experiencia con una persona de tipo sexual o cualquier cosa, yo no lo hago aunque yo quisiera porque yo domino mi carácter para que no se incline por las cosas que puedan dañar el propósito que yo tengo en mi vida. Es Mm, decir, la persona que tiene dominio propio no permite que sus deseos carnales, que sus placeres, que el entorno en que está viviendo, que lo quiere forzar a hacer, no, eso no lo dominan sus principios. mm, Es parecido el dominio propio a la disciplina, pero yo lo defino de esta manera. El que es disciplinado, aunque no quiera hacer algo, lo hace porque sabe que le conviene. En mm, el dominio propio es un poquito lo contrario. Aunque yo quiera hacer algo, no lo hago porque no me conviene. mm, Esa es la diferencia que hay. mm. Ahora, vamos a entrar en otro punto que es lo que yo quiero concentrar mi mayor atención, que es en el tema del Espíritu Santo. Todos sabemos que el Espíritu Santo es Dios en una manifestación diferente y que el Señor nos ha permitido el privilegio de tener en nosotros, a nuestro alrededor, a nuestro favor, a su Santo Espíritu. Cuando una persona tiene una relación estrecha con el Señor, de conexión con Él, a través de la oración, lectura de la palabra y de experiencias espirituales que permiten su vida para continuar en esta búsqueda y en esa interacción, se dan unos frutos, unos resultados que se muestran en nuestra conducta diaria. Y la Biblia utiliza la palabra el fruto del Espíritu. ¿Por qué el concepto fruto? Bueno, fruto es porque es un resultado, es el producto de algo. Cuando Mm. yo era un muchacho, en mi casa había conuco, como le decimos, y mi abuelo era un hombre que le gustaba la agricultura, era un artista de la agricultura. Sembrábamos maíz, auyama, yuca, batata, plátanos, hasta tabaco se cosechaba en mi casa. Ahora, para que hubiese una cosecha a los Mm. 6 meses al año, había primero que haber sembrado una semilla. Ay, santo Dios. Esa semilla, si tú no la siembras, tú no tienes un fruto. En Ay, el ay, caso ay, del ay. Espíritu Santo, cada día que tú tienes un momento de oración, de búsqueda del Señor, y tú dispones un corazón a ser obediente a Dios, a respetar su palabra y sus principios, cada una de esas cosas es como una siembra que tú haces. Y el Espíritu Santo, entonces, cada conducta, cada actitud, cada hábito, cada forma de hacer las cosas, lo coge y es como una siembra y él va procesando eso y fortaleciéndolo. Y cuando se presentan circunstancias en mi vida, ya sea de bendiciones como de adversidad, entre otras, yo voy a responder con ese fruto del Espíritu que se muestra de 9 maneras diferentes. Uf. Y yo voy a explicar cada una de esas maneras en este momento. De hecho, dice la Biblia que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es decir, se me presenta una circunstancia en la vida de cualquier tipo y cuando yo tengo el control del Espíritu Santo en mi vida, no es mi carne la que va a responder, es el Espíritu Santo que ha provocado en mí una serie de actitudes y de virtudes las que van a responderle a eso. Mm. Hablemos de estas, por ejemplo. Amor. ¿Qué es el amor?
es ese deseo ardiente, incontenible, de procurar el bienestar de mi prójimo sin importar quién sea esa persona ni qué me haya hecho. Mm. Es decir, si yo voy en la calle, por ejemplo, y alguien me choca, el deseo carnal mío sería coger yo y chocar el vehículo de él o someterlo a un proceso complicado, entre otras cosas. No es que yo no voy a hacer lo que legalmente corresponde, pero yo dejo que esa escena, que ese momento, que esa circunstancia, no lo domine mi deseo de venganza y de hacerle daño, sino que el amor es lo que va a fluir. Es decir, yo voy a buscar la manera de hablar contigo con respeto. Voy a buscar la manera de que tú pagues lo que tienes que pagar, pero nunca te voy a hacer daño, ni te voy a ofender, ni te voy a chocar el carro. ¿Por qué? Porque algo en mí no me deja hacerlo mal. ¿Qué? El Santo. Espíritu Santo. El fruto. Entonces, el fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando viene esa circunstancia, el amor domina el escenario. Te Wow. pongo un ejemplo simple para que tú veas cómo eso llega a un momento que aunque tú quisieras hacerlo de una forma, el Espíritu te mueve a hacerlo de otra. Ese es el fruto del Espíritu. De hecho, profesor, Sí, me llama la atención eso que usted dice, porque dos cosas me llaman la atención. Número uno, para que eso suceda, tiene que haber visto un proceso de siembra que así pasa, es, que pasa eh, a veces sin nosotros darnos cuenta. así es, así ¿Me es, entiendes? Pero traemos esto porque si somos intencionales, vamos trabajando en ese tipo de fruto, sembrando día a día en nuestra relación y luego eso podemos ver el resultado de ese fruto. Si no así es, sembramos, no lo vemos. así es. Mira, cada conducta de amor que yo tengo en mi vida, en mi diario vivir, fortalece el fruto amor en mi vida cristiana. Santo. Cada vez que yo amo, mejoro mi sistema de amar dentro de lo que es la temática de vida cristiana guiada por el Espíritu Santo. Wow. El segundo punto es el gozo. El gozo es una satisfacción y sensación de plenitud interna del corazón, en que el bienestar interior es el producto de la fidelidad de Dios en nuestras vidas y no de las circunstancias que nos afecten. Es decir, gozo no es necesariamente alegría, no es risa, no, es satisfacción interna de decir, wow, qué bueno es saber que aunque las cosas están mal, tengo un Dios que va a hacer cosas buenas conmigo, un Mm, Dios que es fiel conmigo. El gozo entonces es ese sentimiento de plenitud que yo tengo en mi corazón, de que no importa cómo anden las cosas, yo me mantengo con una alegría interna de que Dios y su bienestar y su fidelidad va a operar en favor mío. En otras palabras, yo no permito que porque yo no tenga dinero, me voy a amargar. Porque mm, fulano no me quiere, yo no me amargo. Porque la cosa no tiene, no, la amargura no es parte de mi vida, sino el gozo, esa mm. satisfacción. Y eso me domina. Y aunque las cosas anden mal, yo me siento bien. Eso humanamente hablando no es posible, porque las Wow. circunstancias pueden más que nuestra carne. Pero Uf. cuando el Espíritu domina nuestro ser, Wow. ese gozo está ahí, en esa parte de nosotros, dominando nuestra vida. El otro componente que yo quiero citar aquí, el tercer fruto, es la paz. La paz es una tranquilidad interior que, a pesar de las adversidades internas y externas que podamos atravesar, en la que nuestros pensamientos estarán dominados por saber quién es Dios y lo que Él será capaz de hacer a nuestro favor. Eso es paz. En la Biblia, la paz está muy ligada a pensamientos. Por ejemplo, la Biblia dice en Isaías capítulo 26, versículo 1 al 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová el Señor perpetuamente, porque en Jehová está la fortaleza de los siglos. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestros en Cristo Jesús. Entonces, si yo quiero tener paz, es importante que mis pensamientos estén en el Señor.
Mientras más yo me acerco y busco de Dios y mis pensamientos son dominados por su palabra y por el Espíritu Santo, ante una circunstancia de adversidad extrema, en mi corazón hay tranquilidad, porque la paz es tranquilidad interior. Aunque el mundo esté turbulento, hay paz en medio de la tormenta, hay Me, tranquilidad en la tormenta. pastor, Sí, profesor, me trae a memoria el hecho de cuando Jesús estaba en la barca, iban a que él dijo, vamos al otro lado y se levantaron tormenta, los discípulos estaban desesperados y él estaba durmiendo. así es. Esa paz nos permite cuando nosotros desarrollamos ese fruto del espíritu, podemos dormir en medio de la tormenta. Realmente ese es un buen ejemplo. Para que Jesús estuviera durmiendo ahí es porque él sabe que Dios tenía el control de todo. Entonces, es que cuando hay una turbulencia, yo estoy tranquilo. Mientras otros están desesperados y perdiendo el control, yo estoy tranquilo esperando lo que Dios va a hacer a mi favor. Santo Pero Dios. repito, humanamente hablando, eso no se puede a menos que el Espíritu Santo no provoque eso en nosotros. Eso es Y así. para eso requiere que nosotros nos rindamos a esa fuerza interior, al poder de Dios en todas las áreas, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, por ejemplo, ya yo dejé, vamos a suponer, de hacer cierto tipo de cosas o cierto tipo de conducta, pero esto de ser guiado por el Espíritu Santo es algo, Rafael, que debemos ser intencionales día a día. Así es. Hay que buscar al Espíritu Santo en el día a día, en la oración, en la meditación, en el estudio de la palabra, en el ver la obra de Dios en tu vida. Es de ser dominados por el Espíritu Santo en nosotros. Eso se cultiva en el día a día, se cultiva. Mm. Mira, el cuarto aspecto que quiero señalar es la paciencia. La paciencia es la virtud de saber esperar lo mejor de Dios independientemente de cómo se puedan ver las circunstancias. Eso es paciencia. Es decir, yo estoy esperando a alguien y ese alguien dijo que era 1 hora y no llegó. Yo no me desespero porque yo sé que si Dios quiere que venga, va a venir, ya sea una persona, un trabajo, un dinero, como que la paciencia me hace a mí. No es tanto esperar, es saber esperar en Dios. Mm, No en la gente, no, en lo que Dios puede hacer. Aunque las santo. circunstancias digan, no, no va a funcionar, no se puede, no sirve. No, no, no. Dios puede más que mis circunstancias y yo voy a estar tranquilo porque Dios va a hacer lo que tiene que hacer y yo no voy a confiar en mis fuerzas, sino en lo que Dios puede hacer. Entonces la paciencia es una virtud, oye la palabra de saber esperar, saber esperar. La paciencia no hace que las cosas pasen, la paciencia deja que las cosas pasen. Oh, santo Dios. Esa es la diferencia. Explíqueme eso en la vida diaria. Explíqueme eso cómo desarrollo ese fruto, cómo el Espíritu Santo me ayuda a desarrollar ese fruto. Mira, yo quiero poner como ejemplo el trabajo. Nosotros somos personas que tenemos que trabajar, de acuerdo. Transporte, maestro, escuela, diferentes cosas. Yo sé que yo por trabajar recibo un beneficio, pero puede ser que en algún momento o no me paguen a tiempo, me boten del trabajo y yo tenga que vivir una vida que yo no puedo producir como lo hacía antes. Yo, si soy paciente, no me desespero porque me llegó una situación a veces inesperada, difícil, sino que yo digo, bueno, no tengo trabajo, pero el Dios que aquella vez me consiguió este, me va a conseguir otro más y hasta mejor que el que yo quiero. Paciencia es saber esperar que aunque me está yendo mal, en Dios me va a ir bien a mí. Santo. ¿Se entiende esa diferencia? Pero para vivir eso, repito siempre, Rubén, esta palabra, eso es Dios que lo produce. Eso es el Espíritu Santo. El yo esperar que Dios me va a ayudar a conseguir un trabajo sin yo desesperarme, eso es Dios que te da fuerza para eso. ¿Me Santo entiendes? Dios. Otro componente es la benignidad. Benignidad es la capacidad de ser tolerantes y misericordiosos, aún la persona no merezca ese trato.
es ponernos en el lugar del otro y sus circunstancias. Por ejemplo, quedamos de vernos a una hora, un día, en un sitio, y la persona no llegó. En lugar de yo juzgarte e insultarte y maltratarte por lo que tú hiciste, yo en la benignidad tengo misericordia y antes de juzgar espero que tú llegues y que tú me expliques. Lo que pasa es que cuando yo salí se presentó un tema en la casa, no pude salir, se presentó algo, tuve que salir media hora más tarde, pero llegué. El que es benigno no se fija en qué tú me hiciste mal, sino en qué te pasó a ti para tú no cumplirme a mí. Santo Me pongo Dios. en el lugar del otro y sus circunstancias. Mira, eso no es fácil, eso no es fácil. Si tú me llegas tarde a mí, yo quiero explotarte y tú no vas a conseguirme jamás, te pedí tu oportunidad. Pero el benigno dice, espérate, algo le pasó, déjame ver, déjame entender. Es más, déjame ver cómo te ayudo para que no te pase otra vez. Eso Wow, es benignidad, la tolerancia ligada con misericordia. Pero wow, eso es el Espíritu Santo que lo produce. wow, 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 wow. El otro componente es la bondad. La bondad es ser sensible a la necesidad de los demás y actuar sin demora. Es vencer con el bien el mal. Es además no dar pie a sentimientos de mal en nuestros corazones, sino albergar siempre un sentido del bien en mi ser. Mira, Jesucristo dijo, y no significa esto que deba ser así, le está retratando cómo son las cosas. Él dijo que en los postreros tiempos, por la maldad de algunos, el amor de muchos se enfriará. La bondad es lo contrario de eso. La bondad significa que aunque tú me hagas mal, yo no voy a dejar que el mal se quede en mi corazón, sino que yo voy a provocar que el corazón mío piense en lo bueno que tú eres. Por ejemplo, nuestra esposa y nuestros hijos, compañeros de trabajo, hacen cosas que no nos gustan, que nos molestan, que no nos merecemos inclusive que nos hagan y lo hacen. La bondad es que aunque tú me hayas hecho mal, yo no dejo que mi corazón se dañe contigo, sino que yo busco la forma de ver lo bueno que tú eres y en base a lo bueno que tú eres y que yo debo ser, yo responderte. Entonces, la bondad es ser bueno, es dejar que el bien me domine, no el mal. Porque, por ejemplo, mire lo que pasa. Parecido un poco a lo anterior. Tú un día, por ejemplo, decirte algo, yo te presto a ti un dinero. Y oye lo que pasa regularmente con nosotros. Y tal vez te quedo siempre bien, pero un día no pude cumplirte. Para el ser humano normal, si tú no me cumpliste un día, ya tú no sirves. Oh Dios. No, la bondad mira que muchas veces tú me cumpliste y un día no. Wow, 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 ¿Entiendes? wow, wow, Pero wow, el wow, que no es wow, así, solamente se fija en lo malo que tú me hiciste hoy. La wow, bondad mira la historia. Mira que wow. siempre fuiste bueno y debo ayudarte otra vez. Pero repito, señores, yo estoy hablando de cosas que no son Mm, humanamente posibles. El ser humano normal no mm. lo hace así. Es el Espíritu Santo que nos pone a hacerlo así de esa manera. Wow, wow. Y voy a, déjenme abordar un poquito, profesor, en el hecho que mientras usted va hablando, yo me doy cuenta que esto lo podemos hacer de dos formas, consciente y pasa inconscientemente. ¿En qué sentido? Estos frutos, cuando nosotros, usted dijo algo al inicio y usted dijo que cuando somos expuestos, aunque nosotros queramos, si el Espíritu Santo hemos establecido esa intimidad, esa relación, hemos con un corazón intencional, buscamos su presencia, nos llenamos de él, aprendemos de él, somos obedientes, nos sometemos. Estas cosas, aunque nosotros no queramos, saldrán. Sí, porque la palabra fruto es eso. Es decir, tú Óyeme, siembras una semilla y no importa lo que pase, va a darse un fruto. o sea, que esto es poderoso. O sea, esto que usted está hablando, usted va viendo y yo voy viendo momentos que yo he vivido y digo, wow, pero es verdad. O sea, si nosotros nos ocupamos, o sea, no es algo que hay que forzar. Es espontáneo.
Ah, exacto. ¿Por Surge qué? Porque naturalmente porque es el espíritu que lo produce. wow, 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 tremendo, tremendo, Estamos tremendo. viendo un estilo de vida donde es Dios que nos está dominando a nosotros, no nuestra carne. Porque Wow. cuando el apóstol Pablo habla de los frutos del espíritu, lo pone en contraposición con la carne. El fruto de la carne es esto, pero el fruto del espíritu es esto. Es decir, si yo alimento mi carne, yo voy a hacer cosas negativas. Pero si alimento el espíritu, yo voy a hacer cosas buenas como estas. O El sea, otro, ajá, sí. una vida, profe, en armonía. En armonía conmigo, con Dios y con todo el que me rodea. Wow, Pero mira, hemos visto solamente algunos de los puntos, pero tú te imaginas, Rubén, una persona día a día viviendo así. wow, wow, Pero wow. imagínate 5 personas viviendo así. Imagínate Mm, 10, imagínate 20. Imagínate una comunidad. Yo no pretendo que el mundo sea así, pero yo pretendo que el cristiano sea así. Y mm. si nosotros hacemos la diferencia con este estilo de vida, imagínate cuánta gente va a querer vivir la vida que tenemos nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué cree usted que nos ha atañado, que nos ha impedido en el caminar o que nos impide a que podamos llegar a a esta plenitud, a este entendimiento, que podamos manifestar? ¿Qué usted ha visto en estos 30 y tantos años de usted enseñar a la familia, de usted trabajar con gente? ¿Qué usted puede decir que son esas cosas que debemos cuidarnos, que debemos chequear, que debemos mirar para cuidar de llegar a vivir de esa forma? Porque todos estamos llamados. O sea, no es algo que, una de las cosas es que no es algo que es imposible. No, Jesús no dejó Mira, el ejemplo. yo creo que la clave o el problema principal está en el apego nuestro a este mundo Wow, y vivir conforme a las reglas de este mundo. wow. Mira, en el libro de Romanos capítulo 12, yo encuentro el texto clave para nuestro ministerio, es Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo, Mm, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El problema nuestro es que estamos demasiado conforme a este mundo y buscamos más la cosa de este mundo y sacamos tiempo para ver una serie de Netflix que se va entera la serie en una sola sentada, pero no tenemos tiempo para ponernos a hablar con Dios, para meditar en Él, para uf. reflexionar la espiritualidad. Y cuando yo invierto mis energías en cosas infértiles que no Mm, producen bienestar, sino representan placer, es decir, que me dejo llevar por mi carne, por mis deseos, y no por el dominio propio, la disciplina y el fruto del espíritu, yo me convierto en un individuo que no tiene una vida con sentido. Ahora, cuando yo trabajo mi espiritualidad y me apego al Señor y busco de Él, estos asuntos que yo estoy citando aquí se convierten en nuestra forma de vida. El problema está el demasiado apego a estas cosas terrenales y el desapego que tenemos de la vida espiritual. Oye, un simple detalle que te voy a mencionar. ok. La semana tiene 168 horas. ¿Cuánto tiempo de esas 168 dedicamos nosotros a cultivar una relación con Dios? Ay, Una Padre gente va a la Santo. iglesia 3 veces a la semana Ay, Dios mío. y esas 3 veces dura entre 1 y 2 horas En la iglesia. en la Ya puede, iglesia. eso significa que tú estás haciendo tú estás, tu espiritualidad está creciendo, tú estás aportando con esas 3 horas que tú vayas. Mira, yo creo que mira lo que pasa con esas 3 horas. Lamentablemente, esas 3 horas se va una gran parte en pensar en los problemas que yo tengo en mi casa. Otra Ujú. gran parte es que el predicador que está hablando no me gusta lo que está diciendo. Ay, ay, Otra ay. gran parte es que las canciones no me gustan. Entonces, cuando vine a ver, esas 3 horas se reducen como a 45 minutos en total de algo que se pudo aprovechar. Y cuando viene a ver la semana que viene, tú ni siquiera te acuerdas lo que se dijo ahí. Oh, Dios Entonces, mío. ahora súmale a eso. Supón tú que tú tengas todos los días media hora para hacer un devocional, un tiempo de adoración con el Señor. Ujú. Entonces, a veces lo hacemos para tranquilizar la conciencia. Y lo hacemos rápido que tenemos que irnos. Y leemos un pasaje de la Biblia por ahí. ¿Qué tiempo realmente de las 168 horas yo Oh saco en my la God. semana
Oh Yo creo my que ni God. una hora justa de calidad yo tengo. Oh my ¿Cómo God. yo puedo pretender tener una vida como esta cuando yo no tengo una relación de intimidad con Dios profunda como debiera ser? Wow. Cuando hemos dicho que estas cosas que yo estoy citando aquí que son buenas, se cultivan en el día a día. Wow. Hasta que yo no esté dispuesto a sacrificar mi carne, mis deseos y mis anhelos humanos para trabajar mi espiritualidad, yo no viviré de esta forma. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. ¿Se entiende Señores, eso? no, pero, profe, claro, claro. Y aquí vamos, el hecho, la pregunta que le hice está íntimamente ligado porque a veces nosotros creemos, vamos a suponer, este asunto de mis deseos, este asunto del mundo, es como que nosotros nos vamos a desaparecer del mundo. O que ya, por ejemplo, y yo no me voy a juntar con gente, o voy a dejar de ponerme o tal ropa, no, o sea, esto es más profundo que eso. Mira, la Biblia dice, Jesucristo dijo, yo no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No es Mm, que seamos personas que descuidemos relaciones, trabajo, no, no, no. Es que sepamos equilibrar las cosas. Dar a César lo de César y a Dios lo que es de Dios. mm, Yo estoy hablando de por lo menos sacar un tiempo en la semana en que yo voy a trabajar mi espiritualidad sin descuidar lo otro. Y yo mm, tendré una vida como la que estamos diciendo aquí. De exactamente, acuerdo. de Mira, acuerdo. otro punto es la fe. La fe es vivir con la certeza y confianza de que en Dios todo es posible y que su infinito poder y amor harán todo aquello que yo necesite para estar bien. Oye esto que te estoy diciendo. Es una certeza y confianza de que en Dios todo es posible. No que lo que yo quiero Dios lo va a hacer, no, sino que en mis circunstancias Dios va a hacer porque Él puede hacer lo que me convenga a mí que se haga en esas circunstancias. Ay, mamá. Porque muchas veces nosotros creemos que por pedir con fe Dios va a hacer lo que yo quiero. No, por pedir con fe Dios va a hacer conmigo lo que me conviene que Dios haga. Oh, Dios. Oh, ¿Me Dios. entiendes? Entonces, Explíqueme eso un poco. mira, lo que pasa es, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Es decir, Dios va a responder, Dios va a hacer. Ahora, yo no puedo pretender que porque yo ayune, ore y crea, Dios va a hacer lo que yo quiero. No, Él va a hacer Ay, lo que ay, Él ay, ay. entienda que hay que hacer. Ay, Porque ay, si yo ay, no ay. tengo fe, no opera. Dios no funciona si yo no tengo fe. Por eso, Ajá. por eso cuando Jesús entró a la casa de Jairo con su papá y con su mamá y con la mamá de la niña, Él le dijo, cree solamente. En otras palabras, yo no puedo entrar ahí sin fe. Ay, 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 Yo ay, no ay, ay. puedo pretender que Dios va para mi favor. Yo no tengo fe. Yo necesito creer ahora. La fe no condiciona lo que Dios va a hacer. La fe mueve lo que Dios va a hacer, pero no lo Santo. condiciona. Oh, Dios. ¿Se Y, entiende la y diferencia? sí, ¿y cómo podemos aprender este baile entre entender que lo que yo quiero puede llegar a alguien a sentir y a querer y anhelar lo que Dios quiere y no lo que yo quiero? Sí, bueno, justamente de lo que estamos hablando. El Ajá. fruto del espíritu es dejar de yo ser el protagonista para que el espíritu sea el protagonista de la película. Santo Dios. Por Y ejemplo, es, dice el Salmo 34, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Mira qué es lo que dice el versículo. Si tú te afinas con Dios, tú vas a querer lo que Dios quiere y entonces te va a dar a ti lo que Él quiere que tú tengas. ay, Dios mío, santo Dios. ¿Se entiende ese punto? Entonces, la Perfectamente, fe es perfectamente. creer. Yo quiero leer otra vez la definición que te acabo de dar. Es Dale. vivir con la certeza y la confianza de que en Dios todo es posible y que su infinito poder y amor harán todo aquello que yo necesite para estar bien. No como yo lo quiero, sino lo que yo necesite para estar bien. Lo que Dios entienda que yo necesito para estar bien. ¿Cuánta gente hay peleando y orando y creyendo por cosas que no le convienen, que no Así están en el es, corazón de Dios, así es. que, pero lo que a mí más me impacta, profesor, es,
que es como que no se dan cuenta. Porque vamos a ver, usted es un hombre entendido, usted es un profesor que ayuda a las personas, pero cuando usted se le acerca a alguien eh, con una situación y usted lo ve y le dice, por ejemplo, mi hijo, pero tú has pensado esta otra opción, pero usted ve que esa persona sigue insistiendo por lo mismo, y así mismo yo veo creyentes y veo hijos de Dios que dice, oye, pero por lo menos dame la opción a que si mi vida no está viendo estos frutos es porque yo de alguna forma no estoy haciendo lo que debería ser, porque si hago lo que debería hacer, estos frutos van a salir. Mira, yo quiero responder a esa inquietud con el que sigue ahora, con el Ok. principio que sigue, que es la mansedumbre. La Mm, mansedumbre es ser humildes y enseñables. Es mm, reconocer la necesidad de la operatividad de Dios en mi vida y dejarme ayudar por los demás. El manso se deja bendecir. wow. El asunto es que nos falta mansedumbre para entender cuando yo no soy el que sabe, sino es Dios el que sabe. Mira, por ejemplo, uno puede tener maestrías, especialidades y todo lo que tú quieras. Mira, yo tengo todo lo que tú quieras imaginarte, pero no es verdad que lo que yo me sé es lo que me conviene a mí. A mí lo que me conviene es lo que Dios sabe Ay, y ay, lo ay. que Él entiende que me conviene. Entonces yo no puedo creerme que porque yo he estudiado mucho, yo puedo ser mejor y saber más que todo el mundo, incluyendo Dios. No es verdad. Santo El Dios. ser humano necesita ser humilde y enseñable y reconocer que es Dios el que mejor enseña y que Dios tiene la mejor opción. Ahí entra entonces, Rudo, una cosa importante llamada sabiduría. La Mm, sabiduría es, ¿sabe qué? Cuando tú permites que sea Dios que te presente las opciones y Él te guía a escoger la mejor. Eso es sabiduría. mm, Ahora, esa dependencia de Dios se cultiva a través de la virtud llamada humildad y mansedumbre. wow. El creerte que tú lo sabes todo, no. Al contrario, yo de cualquier persona, de cualquier circunstancia, en cualquier momento, Dios puede enseñarme de lo más simple a mí para yo ser mejor persona y agradarlo a Él. Santo Dios. Y por último, el noveno de los frutos es la templanza, que es el dominio propio. Es la capacidad de controlar mi carácter y no permitir que mi temperamento ni mi impulsividad e irracionalidad me controlen. Templanza es el dominio de mi yo interior. ¿Sabe qué es templanza? En otra palabra, cuando yo le hablo a mi yo y le digo, no es como tú digas, es como Dios dice que va. Mm. Y esa lucha, profesor, creo que es la que nos mantiene en este estado de muchas veces, hoy me siento bien, mañana no, hoy tengo fe en el Señor, esto porque nuestro yo interior, escuché a alguien que lo subió en mi historia de Instagram ayer, que decía que nuestro ego es el mismo diablo, que si nosotros logramos Es callar así. ese ego, eh, literalmente vamos ganando la batalla. Mira, yo creo mucho en lo importante de uno hablarse a uno mismo, uno hablarle al yo. En la Biblia yo preparé una serie de estudios llamada autoconversaciones de personajes en la Biblia que ellos hablaron con ellos. Por ejemplo, el salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, Oh, y te alma turba mía. dentro de mí? Espera en Dios, ahí está hablándole él a su alma, porque aún he de alabarle. O No, sea, no te lleve de ti. el salmista se está hablando, tiene una conversación encerrada y le está diciendo, alma mía, mira, aguántate. Exacto. Tú tienes que alabar a Espérate. Dios, no te lleves de las circunstancias. Ay. Tú estás viendo, Rubén, lo que es el fruto del espíritu, la vida que se vive cuando uno está dominado por el espíritu. Óyeme, yo estoy hablando de una vida cristiana. Yo tengo aquí tres reflexiones que quiero terminar con ellas. La número uno, la disciplina personal, el dominio propio y la guía del Espíritu Santo se entrelazan. Unas y otras se enriquecen. Es decir,
Yo cultivo disciplina, dominio propio y el Espíritu Santo lo que hace es que coge eso y lo lleva a una dimensión diferente. Wow. Otro punto, aunque hay similitud, hay que destacar que el dominio propio y la disciplina y, y todo esto nos lleva con Dios a glorificar al Señor. Mm, La idea es que yo puedo ser disciplinado, hacer cosas correctas, dominio propio, no hacer lo incorrecto. Pero el Espíritu Santo nos lleva a que eso sea algo que tienda más a glorificarlo a Dios, a Él, que a hacerme sentir a mí exitoso y vanagloriarme yo. Porque hoy día el mundo de hoy promueve el éxito y mm. nosotros se promueve que todo sea para la gloria de Dios. El Santo Dios. éxito es resaltar mis logros. La gloria de Dios es ver a Dios haciendo cosas grandes con mis logros. Santo ¿Se entiende Dios. la diferencia? Y está Entonces, íntimamente ligado a mi obediencia al así Espíritu es. Santo. O sea, si esa disciplina, si el dominio propio ejercitado en mí, yo lo someto a la obediencia de, sí, porque tú puedes ser disciplinado, tú puedes tener dominio propio en, como persona y no estar sometido al Espíritu Santo, estar sometido a tu ego y a lo que Claro. tú quieras hacer. Ese, no, ese fruto no te va a llevar vida. Pero mira, un detalle importante, Rubén. Veamos la disciplina y dominio propio como valores humanos personales. Ahora, yo puedo ser una persona que sea puntual, disciplinado en la puntualidad, responsable, trabajador, todo eso. Tener dominio propio, que yo no hago cosas que le hagan daño, por decirlo así. Ahora, a esa disciplina y a ese dominio propio le hace falta el sentido del amor, Mm, ¿entiende? Le hace falta el sentido del gozo, le mm, hace falta la paz, la mm, paciencia, la mm. benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Que La ningún, disciplina, que la ningún disciplina, humano lo puede dar eso. exactamente. Entonces, por eso digo que este sistema de vida es espiritual, viene de Dios. Mm, Si tú ves todos los feeds que hay en Instagram, en Facebook, tienden a llevar al ser humano a ser un hombre exitoso, a resaltar sus logros, donde lo importante soy yo, que yo consigo y que yo puedo exhibir. No, no, no. Estas cosas lo que hacen es que a partir del esfuerzo que yo hizo, lo lleva a un nivel de trascendencia diferente, donde lo más importante es cómo se va a sentir Dios con las cosas que yo para Él he logrado y que puedo seguir logrando para Él, no para mí, para Él. santo Dios. ¿Se entiende la diferencia? Yo Claro. espero, Rubén, que esta reflexión que hemos hecho hoy aquí sirva de bendición para nuestros oyentes y que comencemos desde hoy a vivir una vida dominada por el Espíritu Santo, no por nuestra carne, nuestro deseo, nuestros anhelos, nuestros proyectos, nuestros propósitos, sino porque glorificar a Dios sea lo que mueva nuestros corazones día a día. Entiendo. Ahora bien, todo esto, profesor, está muy, yo lo entiendo, yo estoy de acuerdo con usted, pero pregunta, voy a hacer una pregunta que yo sé que algunos se estaría preguntando. Llego al Señor, yo no conozco nada de esto. Mi vida la he vivido de tal forma que está vuelta a un desastre. En el proceso de ver estos frutos, si nos vamos a la siembra, usted habló de su padre que era un experto en la agricultura, eso tiene cierto proceso. O sea, tú no puedes, vamos a suponer, yo sé que hay gente que miran para el cielo y dicen, hoy va a llover, hoy no se puede hacer esto. ¿Cómo, qué consejos usted le puede dar a alguien que de corazón puede reconocer y bueno, lo que yo he sembrado hasta ahora eh, me ha dado un mal fruto? Yo necesito ver un fruto diferente en mi vida. ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son los primeros pasos que debo hacer? ¿Cómo salgo? ¿Cómo puedo empezar a sembrar diferente? Mira, yo quiero señalar tres cosas. Lo número uno es reconocer
que yo no he sabido cultivar esta vida que estamos diciendo y que yo no vivo así, y decidir en tu corazón, yo quiero el cambio. Eso es número uno. Lo número dos es entender que el ser humano es enseñable, que uno aprende a vivir diferente. Tú no sabías conducir un vehículo y aprendiste. Y lo tercero, y es lo más importante, es que Dios es un Dios de oportunidades. La historia del hijo pródigo para mí es el mejor ejemplo de que Dios es un Dios de oportunidades, que da chance. Porque este muchacho hizo todo lo que hizo y cuando el padre lo recibe, lo que está diciéndole es, no importa qué tan mal lo hiciste, ni qué tan bajo tú caíste. Aquí hay un anillo esperando por ti, una fiesta para celebrar que tú volviste y quieres cambiar. En Dios hay cambios. Si tú quieres vivir esta vida, reconoce que no la tienes, acércate a Dios y comienza a cultivar una relación con Dios. No religiosa, una relación con Dios, día a día, donde tú llegues a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el Espíritu Santo va a tener el control de ti en todo momento y tú vas a vivir una vida como esta. Se Y, puede comenzar hoy a hacerle la diferencia. y como usted mencionó algo, no religiosa, y yo sé que eso es un tema un poco amplio, pero ¿cómo nos libramos de entender de que hay cosas que si, por ejemplo, hay cosas que me enseñaron que quizás eso funcionó para una persona en un momento, pero a mí me lo enseñaron y yo aprendí que tiene que ser así? ¿Cómo me cuido? ¿Cómo me cuido de esa forma de religiosidad que no me deja a veces avanzar? ¿Qué consejo usted puede dar para aquellas personas que de alguna forma alguien le enseñó? No, mira, tú, de esta forma es que nosotros lo hacemos, pero realmente eso no da un fruto, da esterilidad en tu vida. ¿Cómo me cuido de eso? Mira, yo creo mucho en el estudio personal de la Biblia con la guía de los pastores de la iglesia. Yo te decía a ti ahorita del poco tiempo que uno dedica a la espiritualidad, pero yo soy de lo que cree que tú tienes que sacar tiempos personales para tú estudiar la Biblia. Hay personas en la Biblia que le escribieron que fueron inspiradas por Dios, pero hay personas a las que Dios iluminó que han escrito libros que nos ayudan a crecer. Entonces, yo creo que es importante estudiar la palabra de Dios. Dios le dice a Josué, oye esta palabra, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Se Wow. necesita meterse a estudiar la palabra de Dios. Se necesita ir a la iglesia a aprender, a compartir con gente que sabe esto y que vive esto. Se necesita tener una vida de oración. Se necesita vivir experiencias espirituales de aportarle a otro, predicar el evangelio. Entonces, ese conjunto de cosas me lleva a mí a vivir una vida cristiana plena. El problema es que estamos supeditados a lo que la iglesia me enseña nada más y no Mm. fortalecemos eso y no aprendemos todo como debe ser. Además de la iglesia, yo tengo un deber personal de yo crecer como cristiano.